Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Durante esta jornada de martes, finalmente el gobierno ha dado por superada la crisis que se ha vivido durante los últimos 10, 11 días en Osorno, que bien nosotros le hemos contado durante todos estos días por el agua potable. Finalmente el domingo llegó prácticamente al 100% de los hogares de la ciudad del Rahue y eso ha permitido que lentamente la población vaya retornando a la normalidad. Claro está, después de haber estado, insistimos, algunos barrios durante 10 días sin agua. Bueno, de todo aquello queremos conversar con quien estuvo a cargo prácticamente de toda esta emergencia, el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen. Recordemos que él presidió los comités operativos de emergencia. En su momento llegó el subsecretario de Obras Públicas, luego vino el ministro, pero quien estuvo durante todo el periodo fue el intendente de los lagos. Gracias por estar acá, intendente. Claro, veíamos durante la jornada matinal que usted realizó el último COE en Osorno. Y dan ya por la página, la están dando vuelta, todavía quedan cosas pendientes. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, efectivamente hoy hicimos el último COE, cuando ya vimos normalidad, vimos los datos que nos está entregando la superintendencia. El balance se está produciendo entre la producción de agua y el consumo de agua. Cuando tenemos todos los antecedentes de la calidad del agua, todos los antecedentes del Instituto de Salud Pública, coinciden todos los análisis en que el agua es potable. Cuando también ya se conectó todo lo que es CEFAM, los CECOF, todos los centros de diálisis también ya están conectados y naturalmente el hospital también se ha conectado hoy día a la red. Y bueno, y toda la comunidad también ya está siendo atendido en Osorno en forma bastante normal. Así que la normalidad llegó. En términos de que llegó el agua potable, pero coincide con la gente que todavía tiene resquemor de utilizar el agua. Algunos restaurantes todavía están comprando agua envasada, embotellada. Muchas personas todavía tienen ahí alguna distancia con el usarla directamente de la llave. La desconfianza se construye de un minuto para otro. Y naturalmente que construir confianza de nuevo no son discursos, no son promesas, sino que acciones. Y realmente la gente tiene que ir viendo y tomándole confianza de nuevo a una empresa que naturalmente sembró una desconfianza mediante una bomba atómica, que fue el derrame de petróleo diésel en la boca toma del agua potable, es decir, algo increíble. Entonces, frente a esa enorme desconfianza, poco a poco se va a construir confianza. Los antecedentes también, los análisis que ha hecho la Universidad de los Lagos, también apuntan al agua potable. La Universidad de los Lagos hizo todos unos análisis para hacer funcionar la universidad, y todo está funcionando, y también, por supuesto, que están ocupando el agua potable de la red. Por lo tanto, esa desconfianza que algunos sembraron por algún interés especial, especialmente hemos visto de parte del municipio de Osorno una siembra de desconfianza que realmente, en mi opinión, no tiene fundamento alguno y que lamentablemente siguen sosteniendo de la nada. Ahora, efectivamente, durante esta jornada, los CEFAM de la ciudad de Osorno han estado cerrados porque los trabajadores están realizando una manifestación, justamente por el tema del agua. Tampoco entiendo mucho yo esa manifestación, porque hoy día nos explica el representante de la municipalidad en el comité operativo de emergencia que la causa era para visibilizar el malestar que tenían todos los funcionarios de los CEFAM y CECOF, de esta emergencia, de la fragilidad con la que se presenta el sistema en el fondo, y con la fragilidad que tenían que ellos atender frente a riesgos sanitarios que naturalmente que muchos no se habían ni siquiera duchado ni bañado, tenían que ir a trabajar. Todos expuestos a lo mismo, así que eso es, bueno, tendríamos que estar todos protestando realmente, porque todos sentimos que dependíamos de una fragilidad enorme, pero no entiendo visibilizarlo ahora que justamente el agua potable está, que los CEFAM están conectados 48 horas. La verdad, las cosas que no veo ese afán.
Sí, Ahora, comprendo a todos los osorninos su malestar, su rabia, su indignación por lo ocurrido, los comprendo plenamente. Pero ahora estamos entrando en una etapa normal, que era lo que queríamos lograr, y de aquí para adelante viene la tercera etapa, que es la de los derechos, que es la del reclamo, que es la de las compensaciones, que es la de revisión de la misma concesión, la revisión de toda la legislación que hay respecto a las sanitarias y también de la necesidad de robustecer los servicios de fiscalización. bueno, Porque de realmente, eso vamos a hablar, intendente, pero a propósito del agua, para cerrar el tema de justamente el tema de salud, el tema sanitario, ¿no cree que influyó también que durante el fin de semana en un comité operativo de emergencias un funcionario de la autoridad sanitaria se retirase diciendo justamente que había que generar confianzas porque él tenía antecedentes respecto a que había coliformes fecales en un estanque que además estaba ahí cerca o que está distribuyendo agua para un centro de salud en Rahue? Si un funcionario, un epidemiólogo de la autoridad sanitaria, es decir, del gobierno, se retira y dice eso en un COE, porque dice que él no iba a soportar más mentiras. ¿No cree que eso transparentó? Yo a este funcionario lo conozco muy bien y sé que realmente es un referente importante. Yo no lo desvalido para nada. El hombre hace su trabajo y de hecho funciona permanentemente en nuestros COE, regionales incluso, como representante justamente de la Seremía de Salud. Y por lo tanto yo esa parte no la desvalido nada. Pero la situación ocurrió de la siguiente forma. La Seremi da cuenta de esa situación en su reporte que hace al COE. Da cuenta que en el estanque de Cefam de Osorno se encontró coliformes totales, no fecales, totales, que son muchos tipos de coliformes. Y que precisamente se actuó en consecuencia retirando el agua, no ocupándola, y haciendo la desinfección que correspondía hacer. Después de ese informe, de ese reporte de la Seremi, ingresan a la sala el representante de la municipalidad y también el epidemiólogo que generó, digamos, esta especie de denuncia. Pero la Seremi ya lo había explicado. Entonces, era una situación que hubo que repetir, o sea, no se estaba escondiendo la información. La información porque esa sensación la había entregado. Esa fue la sensación que quedó al retirarse él y al salir en los medios. Porque él estaba desinformado, desinformado. Lo que no entendí, sí, también de las otras denuncias que el ministro estaba desinformado, que había informado al ministro que estaba conectado al hospital a la red, en circunstancias que en ese minuto no lo estaba. Hay una confusión de información que no entendí muy bien. Pero lo que corresponde en este caso es acoger todo este tipo de denuncias. El COE era muy abierto. El COE no solamente hablaban y reporteaban, digamos, quienes eran titulares o son titulares del COE. También yo le ofrecí la palabra a todos los que estaban ahí en la sala. Y muchos opinaban y la idea era justamente acoger, recoger y conocer opiniones. Y ahí también participaba este funcionario y nunca opinó, sino que solamente en esta ocasión. Entonces, a mí me llama la atención eso. Y me llama la atención también de que después se haya apoyado, digamos, en los gremios para continuar la cosa. Entonces, hay un afán ahí que no entiendo muy bien. Pero bueno, pero el tema no escaló más allá. La verdad que estaba controlado. No hubo desinformación. No se ocultó nada, porque él pensó que se estaba ocultando esta información. No, la información se había dado precisamente en los minutos que él no estuvo en el COE. Ahora, intendente, han pasado 12 días desde que el agua se corta en Osorno por esta situación que en un principio pretende controlar internamente, luego dice que son 24 horas la solución, el famoso hidrolavado. Con todo lo que ha pasado, con toda la información que usted recibió desde el primer momento hasta cuando viene el presidente, en que se dice que el 100% del agua ha retornado a Osorno y un par de horas más tarde un 30% de la población nuevamente se le corta el suministro. ¿Qué sensación le queda con respecto a lo que hizo ESAL como empresa? El nivel de responsabilidad, porque nosotros lo entrevistamos el día sábado junto con el subsecretario de Obras Públicas, a horas prácticamente de haber ocurrido este hecho. Era muy drástico el subsecretario, trató de ineptos a la gente de ESAL incluso.
Han pasado los días. ¿Sigue pensando igual que el subsecretario? ¿Qué cree que ocurrió aquí finalmente, entendiendo que tiene más antecedentes de esta situación? Sí, mi opinión es bastante cercana a la del subsecretario porque hay muchas cosas que son inexplicables realmente, ¿no? Uno no puede entender que en primer lugar la ubicación del estanque de petróleo esté al lado de la Boca Toma. Uno no puede entender los procedimientos que se usan sin mayor control cuando el gran riesgo que tiene el agua potable es ser contaminado con diésel. Uno no puede entender que hayan tomado como el plan de solución el retrolavado. Simplemente el retrolavado y en 24 horas el agua está limpia y todo está limpio. En circunstancias que se haya contaminado estanques, ductos de más de 4 kilómetros, todo el proceso de decantación está también contaminado, no solamente la captación. Y realmente uno dice, ¿cómo es posible que una empresa de esta naturaleza, con la experiencia internacional que tienen quienes controlan esta empresa, cómo no tenían un plan de seguridad, un plan de emergencia debidamente controlado y probado, porque no tenían nada probado? Y cómo se fueron dando informaciones parciales, omisiones, y cómo fuimos encontrándonos con uno y otro problema. Por eso que fue muy importante, primero que hayan llegado los dos subsecretarios, subsecretaria de redes asistenciales, de salud, y el subsecretario de Obras Públicas. Y fue muy importante también el apoyo después de los dos ministros, de Obras Públicas también y de Salud. Porque, bueno, el de Obras Públicas fue fundamental, la participación de don Alfredo Moreno, puesto que con él se logró, digamos, resolver un problema que aparece entre la nada, que es este tema de los flocos decantadores que estaba funcionando a la mitad y con eso pretendíamos producir el 100% del agua. Y ese fue el problema que nos produjo, digamos, porque el presidente de la República llegó a Osorno, porque yo lo invité, yo quería que ¿Fue apresurada esa decisión? Yo creo que no fue apresurada. Lo que nosotros trabajamos duro, cuando la planta se contamina, la autoridad sanitaria tiene que prohibir su funcionamiento. Pero el gobierno no perdió credibilidad esa mañana cuando llega el presidente, viene por una hora, viene a decir que el agua potable regresa en 2 horas más y finalmente se vuelve a cortar. Yo quiero explicarlo. Cuando ocurre el derrame la autoridad sanitaria dice, se prohíbe el funcionamiento. Y después de todo un proceso de cambiar el material filtrante, limpiar con hidrolavadoras todo el sistema de captación, cambiar el sistema de captación al río, limpiar 4 kilómetros de red, limpiar también los estanques que estaban contaminados y finalmente terminamos en un proceso de puros muestreos en todos los distintos lugares de la planta, en la salida de la planta también, y cuando este proceso está finalmente ya aprobado, se da el vamos de nuevo a la planta. Ahí vino el presidente de la República. Yo le pedí al presidente de la República personalmente que viniese para el vamos. Ahora vamos a hacer funcionar la planta naturalmente de Caipulli, que era surte el... ¿Pero ustedes no sabían que estaba funcionando solamente una de las líneas? No, en ese minuto no lo sabíamos. No, en ese minuto no lo sabíamos. Y nos dimos cuenta al día siguiente de esa situación. O sea, la empresa no les informó aquello. No, cuando nos dimos cuenta de esa situación, naturalmente buscamos todo el material que correspondía. Hablamos con la empresa estaba comprando estos elementos porque hay que fabricarlos, no están en el mercado, y eso se demoraba 7 días hasta que se terminaban de fabricar y traer a Osorno. Entonces ahí hubo de nuevo una decisión de gobierno, decir, no, esto tiene que estar mañana en Osorno, hagan lo que quieran, busquen donde estén. Y se desarmó otra planta, se encontró el material en otra planta y de urgencia llegó a Osorno y así pudimos aumentar el caudal, la cantidad. Lo que sí nos preocupamos siempre desde un principio es la calidad. El agua que salió en red, siempre, desde un principio, incluso en las ventanas, estaba debidamente probado que era potable y sigue siendo potable. Y hay un trabajo de salud extraordinario. ¿Qué explicación le dieron cuando había gente que mostraba agua azul, por ejemplo? Bueno, porque que salga café es parte de la naturaleza de cuando hay ductos que no se han utilizado durante varios días. Pero azul, por ejemplo, azulina... Yo personalmente no tengo todavía la explicación para ello, pero sí que era una contaminación que eventualmente no se producía en la red misma de sal, sino que se producía en los domicilios, en alguna parte, porque era bastante curioso. De repente en una llave del domicilio donde salía agua azul, en otra llave no salía. Entonces, naturalmente no era todo el agua de ese mismo domicilio. Y usted le dio algunas explicaciones técnicas al tema, pero bueno, lo bueno es que esa agua no se ocupó, lo bueno es que no nos afectó nada. Mire, el riesgo
que asumimos desde el día 1 de liderar esta situación fue enorme. Porque empezar a repartir agua en un sistema alternativo, con camiones de aljibe, por más que uno diga... El riesgo, intendente, pero además la obligación que tienen como gobierno Sí, de enfrentar una emergencia de la esa naturaleza. enfrentamos con el riesgo. ¿Y cuál es la evaluación que hace hoy día? A 12 días vuelvo a insistir. ¿Qué haría de nuevo o qué no haría de lo que hizo durante los primeros días? Bueno, yo no le creería nada a la empresa sanitaria, cualquiera que sea, de verdad. Chequearía desde un principio todo con la superintendencia, haría un chequeo permanente, digamos, cada información buscaría el respaldo técnico y Y científico. ese respaldo técnico, perdón, intendente, ¿no lo debería dar la superintendencia de servicios sanitarios? Esos profesionales no debieron haberle dicho a usted, por favor, esta planta no va a funcionar al 100% porque le falta una línea. O No, al comienzo, esto no es lo que hay que hacer, no hay que ¿sabe lo que hidrolavar, pasa? sino que hay que cambiar los filtros. ¿Sabes lo que pasa? Que las dos líneas estaban funcionando, pero uno no aprecia si tiene o no tiene los decantadores instalados. Ya. Uno ve las dos líneas estaban funcionando, una con decantadores y una sin decantadores. Perfecto. Entonces, ese era el problema. Entonces, el agua ¿No es que llegaba... a la superintendencia le falte músculo Yo creo- técnico bueno, para bueno. supervisar de mejor manera aquello? Bueno, yo creo que le falta músculo. Yo creo que hay que robustecer a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y no solo esa superintendencia, también la de Medio Ambiente. También el servicio eléctrico, porque realmente todavía de servicio eléctrico no tenemos la información de por qué el estanque diésel estaba ahí, por qué el generador estaba ubicado en un lugar de alta peligrosidad, alto riesgo. Constituye una y tremenda nadie amenaza. puso un pero antes, ni la No, superintendencia, nadie. ni la SEC, ni nadie. Parece ser que las normas lo permiten, digo yo, porque si no, naturalmente que la superintendencia habría reparado en aquello. Pero lo curioso, lo extraño es que un servicio público tan importante como es producir el elemento vital, el elemento más importante que tiene el ser humano para vivir, no tenga la rigurosidad de un protocolo de seguridad probado y absoluto. Por eso digo yo, hay un antes y un después, porque aquí Sí, claro, porque se va a modificar todo, se va a modificar la ley de la sanitaria, se va a modificar Bueno, el propio ministro de Obras Públicas dijo que las instalaciones de sal eran precarias. Uno lo siente precaria cuando lo visita, un trabajador que, claro, se filtró a través de un medio nacional, una declaración que hizo en parte del proceso, dice que estaba solo y que casi tenía que golpear los relojes de las válvulas para saber si estaban funcionando o no. Y por ende, los propios trabajadores de sal dicen que no están dadas las condiciones mínimas para laborar en lugares como la planta Caipulli. ¿Usted lo sintió así después de estar ahí? Yo también lo sentí así cuando fui a ver la planta, cuando vi la forma como se capta el agua, cuando vi que la ubicación de la sentina y los estanques, cuando, no sé, pues vi que no hay iluminación suficiente para trabajar de noche ahí, por ejemplo. ¿Usted esperaba más tecnología en una planta de ese nivel? Por supuesto que sí, más tecnología, no sé, mayor precaución. De verdad. ¿Seguridad también, por ejemplo? No sé, cualquier empresario trabaja el FODA y el FODA son fortalezas, son oportunidades, pero también tiene que estar mirando cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. Y la amenaza más grande que puede tener una planta que produce agua potable es la contaminación en la boca toma, la contaminación en los filtros, la contaminación en la misma planta. Entendiendo que Osorno, Y claro, metemos justamente el producto de mayor contaminación y más difícil de controlar, que es el petróleo, diésel, un hidrocarburo cualquiera, justamente está al lado. Es increíble que uno ponga, digamos, si uno tiene un gallinero, no puede tener el zorro al lado, po. No puede. O el gavilán. No puede tenerlo. Sí, bueno, para allá. Tiene que controlar esa situación, por supuesto que sí. Y eso, en mi opinión, no se vio controlado. Por eso Ahora, que va a estar con tremendos problemas, porque la responsabilidad, naturalmente, es de esa empresa. ahora, si de usted dependiese, bueno, todo el mundo político ha sido prácticamente unánime, de Chile Vamos hasta partidos de la oposición, que aquí ESAL debería quitársele la concesión en Osorno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo sostengo que esto obedece a múltiples investigaciones que se están haciendo, unas penales, otras ambientales, otras civiles, de todo tipo. Pero si de usted dependiera. Y todas estas tienen, bueno, es que uno debe decidir frente a antecedentes. Yo tengo algunos antecedentes, pero no los tengo todos. Es decir, y eso lo va a tener el presidente de la República en un momento dado, cuando tome la decisión. Porque todas estas investigaciones tienen que ser evidenciadas, no pueden ser solamente sacadas del aire o de un comentario. Todas estas van a hallar, bueno, y el último eslabón de la cadena de multas, sanciones y qué sé yo,
está naturalmente la pérdida de la concesión. Pero yo no puedo adelantar opinión si no tengo toda la información. Eso va a ir produciéndose como una consecuencia de una investigación que hoy día naturalmente está reservada. Intendente, ¿cuántas horas le dedicó a esta emergencia en estos 10 días que hubo? Más o menos. Todas las que pude. ¿Pero cuánto porque trabajó al día, yo, más o menos? Yo pensé, un error mío fue haber creído que la solución inicial de los retrolavados y que el agua llegaba a las 24 horas, creí eso. Nunca más voy a creer eso. Eso le iba a preguntar la pregunta iba para allá, ¿cuántas horas le dedicó al día? Porque ¿qué sintió probablemente cuando desde, más que del mundo político, desde el mundo ciudadano, en las protestas, a través de las redes sociales, decían, el intendente es el vocero de la empresa ESAL durante los primeros 3 días? Cuando la gente habla con rabia, con desesperación, con impotencia, naturalmente no cansa a racionalizar, a pensar bien las cosas, pero yo espero que cuando ya el agua potable ya está dada, los osorninos tendrán la calma y tendrán tiempo de hacer una evaluación más tranquila, más profunda. Porque realmente nosotros le dedicamos... ¿Le faltó tomar distancia a lo mejor los primeros días de la empresa por creer demasiado en esa primera versión? La autocrítica yo me hago que creí demasiado al principio. Ya. Pero cuando ya nos constituimos la planta, ya la credibilidad desde parte nuestra, digamos, mía personalmente, se cayó al suelo. Y ahí me di cuenta yo de la situación, de la fragilidad en que estaba toda la ciudad de Osorno frente al abastecimiento del agua potable. Entonces, bueno, ahí podríamos haber cometido algún error, pero de verdad que yo comprendo el clamor, no sé, la manifestación y se lo de decían, la gente, y se la lo decían, rabia de la gente. Claro, y se lo decían probablemente porque además usted es osornino, usted la gente Yo lo soy conoce osornino, ahí, yo ha vivo circulado por esas calles por décadas y por lo tanto toda sentían mi que vida. probablemente, por ahí yo creo que la crítica más fuerte aún, que esperaban a lo mejor haber tenido una mano más firme, más dura frente a la empresa de la primera. De verdad, yo creo que tuvimos mano firme y mano dura, de verdad. Cuando había que poner mano dura, la pusimos. Y cuando había que asumir riesgo, lo asumimos también. Nosotros tenemos que exigirle a la empresa que participe en toda esta contingencia y vaya resolviendo el tema porque ellos son los responsables. La responsabilidad que tienen y la obligación es dar agua 24 horas al día, 365 días del año. Resulta que estábamos con el agua cortada. Entonces, yo comprendo la rabia, comprendo todo eso, pero al final del día se van a dar cuenta que nosotros dedicamos no solo el tiempo del intendente, de todos los recursos que están disponibles. De toda la parte estatal, por cierto, de emergencia. No solo de la región, nos ayudaron de las regiones vecinas. La cantidad de inspectores que vinieron de Maule, de Santiago, de la región de Los Ríos, inspectores de salud me refiero yo. Sí, claro. La cantidad de apoyo que sentimos también de la superintendencia sanitaria. El ejército trajo elementos y recursos de todo Chile para ayudarnos. Teníamos permanentemente casi 200 hombres en la calle del ejército ayudando, no que estaban con las armas en el hombro, no, estaban ayudando a portear, estaban ayudando a atender los lugares en que teníamos definido de enfermos, postrados, estaban ayudando a producir agua potable, a trasladar agua en sus camiones de aljibe. Vinieron todos los camiones de aljibe que tiene el ejército de Santiago a Puerto Montt a trabajar por Osorno. Los recursos se movieron, se aplicaron. Las seremías las tenía todas en Osorno, todos trabajando con sus propias redes para poder ayudar, para poder atender. Y finalmente, ¿qué le pareció la actitud del municipio de Osorno? Porque el alcalde en algún momento se retiró del COE, a mitad de semana dijo que él se desmarcaba de lo que estaba haciendo el gobierno, no sentía que estaba llegando a las poblaciones y él por lo tanto iba a hacer e hizo su propio sistema de distribución de agua en algunos barrios. Eso fue lo que dijo Jaime. En primer lugar, el alcalde no se retiró del COE, sino que se fue cuando terminó el COE. En primer lugar, para decirlo claro. En segundo lugar, en ese COE, el alcalde, que fue el único COE que asistió él personalmente, todos los COEs que hicimos nosotros en Osorno, asistieron siempre los titulares. En una que otra nos asistió el general de Carabineros, en una que otra nos asistieron el general de Ejército, que se trasladó de Valdivia, digamos. Que se trasladó de Valdivia. Todos los titulares. El alcalde no fue una vez. Y las otras veces mandó naturalmente un representante, porque todas las otras veces también participó. Y esa vez que participa el alcalde pide, naturalmente, lo que pidió, zona de catástrofe, necesitamos zona de catástrofe para más recursos. Porque después dijo,
curiosamente hay una contradicción. Dijo, en la municipalidad yo tengo muchos recursos, lo que necesito es zona de catástrofe para no tener que adquirir los elementos que necesito adquirir a través de los procesos de licitación. La alerta sanitaria fue suficiente, le dijimos. Con la alerta sanitaria la municipalidad puede comprar directamente, no tiene ningún problema. Además, con la alerta sanitaria, el señor alcalde de cualquier municipalidad que está afectada con una emergencia como esta tiene derecho a levantar informes alfa. Los informes alfa determinan las necesidades desde el punto de vista de la alcaldía o de la municipalidad y determinan y solicitan. Pero fue cuando lo presentó el alcalde, al octavo día. Al octavo día presentó el alcalde un informe alfa que pretendían comprar agua potable, que se yo, envasada, que pretendía arrendar más camiones, que pretendía comprar más estanques. Le dimos los dos primeros, los estanques el octavo día ya no era necesario porque ya estábamos con un sistema, digamos, de abastecimiento de agua alternativo suficiente. ¿Y por ende qué le pareció esa actitud? No, yo no la comparto para nada, todavía no la comprendo. Todavía no comprendo lo que está haciendo la municipalidad de Osorno y el alcalde, sembrando dudas respecto a la calidad del agua potable, que el Instituto de Salud Pública ha trabajado en este tema y todos los análisis han salido naturalmente de acuerdo a la norma. Además, desde el día de ayer, antes que la Universidad de los Lagos se abra sus puertas nuevamente, ellos mismos hicieron sus propias revisiones, sus propios muestreos, sus propios análisis y determinaron que el agua era potable y por eso que la Universidad de los Lagos empezó a funcionar. Es decir, no hay ninguna señal que diga lo contrario. Hoy el CEFAM de Osorno, los ECOF de Osorno, que están lamentablemente paralizados en una manifestación de 48 horas que tampoco entiendo muy bien. Yo entiendo que todos estamos enrabiados. Yo entiendo porque la causa que nos dio el representante de la municipalidad en el último COE era que querían visibilizar su molestia porque pasaron una época de tanta fragilidad frente a la emergencia de Osorno. Para manifestarla en un paro de 48 horas, lo que están dañando es a la persona que necesita de su atención y que está recibiendo con turnos éticos una atención distinta. A ellos están dañando, por favor, ¿por qué están reclamando, haciendo visible y dañando a esas personas que necesitan de la atención de los CEFAM y los ECOF? Lamentablemente, yo no entiendo, tampoco entiendo esa, más que, salvo que los afanes sean políticos y, bueno, en ese caso, de verdad que son mezquinos. Bien, pues, intendente, eso es lo que queríamos conversar con usted, evaluando, por cierto, lo que ha sido esta última semana, que ha sido muy intensa en Osorno. Bueno, nosotros estuvimos ahí también a través de nuestra señal, tratando de hacer transmisiones en vivo, extensas, para contarles también lo que estaba sucediendo en Osorno para el resto de la región. Sabemos que en esta jornada también, y cambiando de tema, estuvo sobrevolando la zona de Cochamó, provincia de Yanquihue, a propósito de las nevazones. Ha habido problemas durante los últimos 2 días en el paso internacional Cardenal Zamoré, donde hay gente que quedó en ambos costados de la frontera. Entendemos que eso ya se habilitó. En Cochamó hay zonas aisladas, precordillera de la provincia de Yanquihue. ¿Cuál es la situación luego de haber sobrevolado en helicóptero esa zona? Terminado el COE de Osorno, efectivamente me vine al Tepual y nos embarcamos en un helicóptero y fuimos a sobrevolar toda esta zona, y no solamente sobrevolar, a juntarnos con la gente de Paso León, gente que hace patria, gente que hace soberanía, gente que vive entre cerros, en toda esta zona. Que no tiene camino hacia Chile todavía, que se están construyendo. Que más vive de Argentina. Más vive de Argentina, se abastece de Argentina, tenemos ahí una deuda pendiente, que es la pasarela, que hace 8 años, ellos hace 8 años no la tienen. Van mucho más al Bolsón que hacia Cochamó. Es exactamente como usted dice, se abastecen del Bolsón. Entonces nosotros necesitamos extenderle la mano, acogerlos, porque realmente están haciendo patria y porque están en una situación con esta nevazón, que no solamente es que esta nieve les afecta ahora, los aisló, no tienen electricidad, los tendidos se cayeron en muchas partes, hay un tema ahí de mantención que hay que mejorar, sin lugar a dudas, pero aparte de eso necesitan forraje para sus animales y necesitan ser ayudados. ¿Y qué se va a hacer entonces en los siguientes días frente a eso? ¿Hay alguna alerta dada por el municipio, apoyo del gobierno? Sí, ¿hay apoyo con alimentos? El municipio está trabajando el tema y tiene que ver con todo lo que es la restitución de la energía. Ahí también hay energía solar en muchos sectores aislados que felizmente están funcionando, pero lo que necesita también es escalar a recursos de emergencia para poder atender el mayor consumo
de forraje que van a tener los animales por esta nevazón. Correcto. Conversamos con ellos, conocimos sus problemas y a partir de hoy ya estamos viendo cómo ayudarles. Ahora, la única manera de llegar es vía posible. aérea en estas circunstancias. No, o sea, ahí la Fuerza Aérea yo creo que tiene su labor. Además, la Fuerza Aérea, vamos a solicitarle que nos ayude porque hay que ir de predio en predio. Los helicópteros de la Fuerza Aérea nos ayudan mucho porque tienen que ir de predio en predio. Porque Claro, la ni siquiera pueden conectividad aterrizar con la nieve, claro. Claro. Todo un problema, aterrizamos en una parte, en otra parte el avión no alcanza a aterrizar y tenía que hacer sus operaciones. Agradezco a la Fuerza Aérea también. ¿Cuántos aislados hay? ¿Tienen un cálculo ya de esa zona? No tengo el número exacto, pero la gente está aislada, sin electricidad, pero todavía bien, o sea, no tiene un problema, digamos, De abastecimiento de tan importante. abastecimiento, no tiene un problema porque las nevazones son de todos los años, pero Esta tan forma más temprana intensa, ¿eh? y Ellos de dicen este que- volumen. Sí, que hace harto. Incluso yo estuve en Pueblo y Pueblo también tenía nieve, pero ahora no tenía. Que está en este mucho más minuto. hacia acá, ya está en la Donde ahí a nunca orilla hay nieve, del donde nunca estuario, hay digamos. nieve, sin embargo, también hubo nieve en Pueblo. Y estamos atendiendo esa emergencia, bueno, y estamos tratando de atender la región como corresponde. Que es una Bueno, región son de emergencia, sin duda. Usted dada lo ha geo- dicho. la geografía que tiene siempre hay alguna situación De distintas. compleja, de distinta naturaleza. Sí. Tenemos islas, tenemos cordillera, tenemos mar, tenemos situaciones que incluso en zonas urbanas son poco explicables, como lo que acaba de ocurrir en Osorno. Gracias, Intendente. Hasta una Tenemos próxima oportunidad. todo, pero todo también para las emergencias. Muchas gracias a usted. Bien, pues el intendente Harry Jurgensen junto a nosotros evaluando lo que han sido estos 10 o 12 días ya complejos en Osorno, pero también hablando de lo que está ocurriendo con las nevazones en la precordillera de nuestra región de los lagos. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Somos la televisión regional, somos Vértice TV y TVINet. Hasta entonces. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.